En la cúspide de un poder que se pretendía eterno, Nicolás Maduro Moros recibió la noticia que sellaría su destino. Hugo Chávez lo nombraba su heredero universal. Aquel 8 de diciembre de 2012, el conductor de autobús dejó de ser un hombre para convertirse en el símbolo de un sistema. Durante 13 años, vivió convencido de su invencibilidad, construyendo un muro de lealtad mientras su pueblo se quebraba por el hambre. Pero la historia no olvida. El tiempo, que parecía su aliado, se convirtió en su juez la madrugada del 3 de enero de 2026. Esta es la crónica de un ascenso improbable, una presidencia devastadora y una caída que nadie pudo detener. Es la historia de un hombre que desafió al mundo, se rompió frente a la realidad y dejó tras de sí una nación buscando, un mes después de su captura, el camino hacia su propio renacimiento. Del volante de un metrobús a una celda en Nueva York, el relato del fin de una era y el comienzo de una esperanza incierta. El origen de la trayectoria política de Nicolás Maduro Moros no puede desligarse del convulso panorama social de la Venezuela de mediados del siglo XX, un periodo marcado por la transición entre dictaduras militares y la instauración de una democracia representativa que, para sectores de la izquierda radical, resultaba insuficiente. Nacido el 23 de noviembre de 1962 en la ciudad de Caracas, Maduro creció en el seno de una familia de clase media en el sector de los Chaguaramos, un entorno que dista de la narrativa de privaciones extremas que a menudo se asocia con el liderazgo obrero. Su padre, Nicolás Maduro García, fue una figura determinante en su formación ideológica. Militante de Acción Democrática en su juventud y posteriormente fundador del Movimiento Electoral del Pueblo, Maduro García personificaba la resistencia sindical de la época, habiendo sufrido el exilio en Bogotá durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, tras participar en la planificación de paros petroleros en el estado Zulia. La influencia paterna sembró en el joven Nicolás una visión del mundo fragmentada entre la lucha obrera y el activismo político clandestino. Su educación secundaria en el Liceo Urbaneja Achelpol y posteriormente en el Liceo José Ábalos en el Valle no fue meramente académica, sino que funcionó como el primer laboratorio de agitación social. A la temprana edad de 11 años, ya se encontraba inmerso en las asociaciones de estudiantes y a los 15 años fue expulsado por organizar movilizaciones masivas mientras presidía el centro de alumnos, lo que marcó el inicio de su historial como agitador profesional. Este patrón de priorizar la movilización sobre la formación institucional se consolidó cuando, tras culminar el bachillerato, decidió no ingresar a la universidad, optando por una inmersión total en la política de base y el trabajo comunitario en las zonas populares de la capital. Es relevante notar que la ascendencia de Maduro posee matices que influyeron en su percepción de la identidad venezolana. Sus raíces familiares se extienden hasta el origen judío sefardí, proveniente de Curazao por vía paterna, mientras que su madre, Teresa de Jesús Moros, era de nacionalidad colombiana, nacida en Cúcuta. Esta última le inculcó una espiritualidad y una paciencia que él mismo ha invocado en momentos de crisis extrema para justificar su resiliencia. La combinación de un entorno de izquierda tradicional, la mística religiosa materna y una temprana exposición a la persecución política configuró un perfil que valoraba la lealtad grupal y la astucia callejera por encima de la tecnocracia. Creció viendo cómo su padre luchaba contra el sistema, lo que le dio una visión profunda de los procesos sociales como la nacionalización petrolera, anclando sus preocupaciones en la soberanía y el control estatal desde la infancia. La juventud de Nicolás Maduro estuvo marcada por una búsqueda de identidad que oscilaba entre el deporte, la música y la militancia radical. Durante la década de los 80, Maduro no solo se perfiló como un activista, sino que intentó canalizar su energía a través de actividades culturales y deportivas que años más tarde serían utilizadas para construir su imagen pública como el hombre del pueblo. Su participación en la banda de rock Enigma es uno de los puntos más debatidos de su biografía.
aunque la narrativa oficialista y algunos registros sugieren que era el bajista y vocalista del grupo y que incluso llegaron a sonar en radios locales con letras sobre la ignorancia y la verdad, otros miembros de la agrupación y cronistas del rock venezolano han calificado esta información como exagerada o directamente falsa, sugiriendo que su rol pudo haber sido más cercano a la producción general de conciertos. En el ámbito deportivo, su desempeño fue más documentado. Como lanzador de béisbol, representó al Distrito Federal en los segundos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles de 1980, compartiendo equipo con figuras que luego serían profesionales de renombre, como Osvaldo Guillén. Se reporta que incluso fue detectado por un buscador de talentos que le ofreció un contrato para jugar en Estados Unidos, oferta que declinó para permanecer en Venezuela y continuar con su activismo. Esta decisión subraya una temprana prioridad por el destino político del país, o al menos por la permanencia dentro del ecosistema de poder que empezaba a construir desde las bases de la izquierda radical, prefiriendo la agitación interna a una carrera profesional en el extranjero. A nivel ideológico, su ingreso a la Liga Socialista fue el paso definitivo hacia la profesionalización de su militancia. Tras el asesinato del dirigente Jorge Antonio Rodríguez en 1977 a manos de los servicios de inteligencia, Maduro se radicalizó, escalando posiciones dentro del Comité Nacional del partido. Su formación recibió un impulso internacional decisivo entre 1986 y 1987, cuando viajó a La Habana, Cuba, para estudiar en la Escuela de Formación de Cuadros Políticos Nico López. Esta estancia en la isla no solo le proporcionó herramientas de organización y control social bajo el modelo castrista, sino que estableció los vínculos de confianza con la inteligencia cubana que serían fundamentales para su posterior ascenso. Al regresar a Venezuela, ya no era solo un joven rebelde, sino un cuadro político entrenado para la infiltración y la movilización estratégica. La fase de Maduro como trabajador del metro de Caracas es, quizás, la más explotada por la propaganda para cimentar su identidad como el presidente obrero. Sin embargo, su entrada al sistema de transporte público como conductor de Metrobús en la parroquia Caricuao fue, según sus propias palabras, una decisión estratégica de su partido, la Liga Socialista, para penetrar en uno de los sectores laborales más vitales de la capital. Durante su tiempo como conductor, Maduro no destacó por su puntualidad o eficiencia operativa. Por el contrario, acumuló numerosas faltas laborales justificadas por su intensa actividad sindical. Fundó el Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, Citrameca, convirtiéndolo en una plataforma de poder personal y político que le permitió movilizar a la masa trabajadora en favor de causas de izquierda radical y defensa de los derechos obreros bajo una óptica revolucionaria. El destino de Maduro se cruzó de manera irreversible con el de Hugo Chávez tras la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Aunque Maduro no era militar, su rol como civil fue crucial en los meses posteriores. Se encargó de movilizar soldados y suministros a través de los túneles del metro durante el segundo intento de golpe en noviembre de ese mismo año, logrando escapar de la detención utilizando precisamente el conocimiento de las vías subterráneas de la ciudad. Su primer encuentro cara a cara con Chávez ocurrió el 16 de diciembre de 1993 en la cárcel de Yare. En esa reunión, Chávez le asignó el seudónimo de Verde y le encomendó tareas de comunicación clandestina con oficiales activos, marcando el inicio de una lealtad incondicional que Maduro mantendría hasta la muerte del líder barinés. Durante los años de reclusión de Chávez, Maduro se convirtió en uno de sus activistas más feroces, trabajando estrechamente con la abogada Cilia Flores, quien defendía a los militares alzados. La relación con Flores trascendió lo profesional para convertirse en una unión sentimental y política de enorme peso, donde ella aportaba la astucia jurídica y él la capacidad de movilización sindical. Tras el indulto de Chávez, en 1994, Maduro fue parte del núcleo fundador del movimiento Quinta República, aunque inicialmente se mantuvo en una segunda línea,
lejos del círculo más mediático del chavismo temprano. Su ascenso sería una carrera de resistencia, consolidándose como un hombre de confianza, capaz de ejecutar las órdenes más sensibles sin cuestionar la autoridad del comandante, lo que le permitió escalar desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 hasta la presidencia del Parlamento en 2005. La consolidación de Nicolás Maduro como la mano derecha de Hugo Chávez alcanzó su punto máximo en el año 2006, cuando fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Durante 6 años y medio al frente de la Cancillería, Maduro se transformó en el emisario de la revolución ante el mundo, tejiendo alianzas estratégicas con potencias como China, Rusia e Irán, y promoviendo la creación de bloques regionales como la UNASUR, para contrarrestar la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Su gestión como canciller fue el escenario donde demostró su capacidad para manejar la diplomacia ideológica, asegurando el flujo de recursos y apoyo político necesario para sostener el modelo chavista, mientras la salud de Chávez comenzaba a flaquear visiblemente, ganándose la confianza total del círculo íntimo presidencial y del propio mandatario. El 8 de diciembre de 2012 quedó grabado como el momento fundacional de su mandato. En una cadena nacional de radio y televisión, un Chávez afectado por el cáncer pidió al pueblo venezolano que, en caso de que él quedara inhabilitado, eligieran a Nicolás Maduro como presidente. Esta designación no fue producto del azar ni del carisma personal de Maduro, que muchos expertos consideraban escaso en comparación con su predecesor, sino de su probada lealtad y su capacidad para actuar como un puente entre la facción civil y el estamento militar. Chávez lo describió como un hombre firme, como la luna llena, dándole una unción casi religiosa frente a las cámaras. Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Maduro asumió la presidencia interina y se enfrentó a unas elecciones presidenciales relámpago en abril de ese mismo año, cumpliendo la última voluntad del líder fallecido. La victoria de Maduro en las elecciones del 14 de abril de 2013 fue ajustada y controvertida, con un margen de apenas 1.5% sobre el candidato opositor Enrique Capriles. Maduro inició su gobierno bajo una sombra de ilegitimidad denunciada por la oposición y observadores internacionales. A pesar de los cuestionamientos, Maduro ratificó a 17 de los 33 ministros de Chávez y se comprometió a seguir el Plan de la Patria 2013-2019, una hoja de ruta diseñada por el comandante fallecido para profundizar el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, la realidad económica pronto demostraría que el modelo de gasto expansivo y control de precios que Chávez pudo sostener con un barril de petróleo a $100 era totalmente insostenible en el nuevo panorama global de precios bajos y producción en declive. El primer gobierno de Nicolás Maduro estuvo marcado por una caída libre de todos los indicadores macroeconómicos y sociales de Venezuela. Lo que comenzó como una desaceleración económica tras la caída de los precios del crudo en 2014, se transformó en un colapso sistémico caracterizado por la hiperinflación más voraz de la historia latinoamericana contemporánea. Entre los años 2013 y 2019, el país registró una inflación acumulada de 5.395.536.286%, una cifra que pulverizó el valor de la moneda nacional y destruyó el poder adquisitivo de todas las clases sociales. El bolívar dejó de cumplir su función de reserva de valor, siendo reemplazado de facto por el dólar y otras divisas en una economía cada vez más fragmentada y precaria para el ciudadano común. La contracción del Producto Interno Bruto fue igualmente dramática, alcanzando una caída acumulada del 80% durante su gestión. Esta destrucción de la capacidad productiva no fue solo producto de factores externos, sino de una política sistemática de expropiaciones, controles de cambio asfixiantes y una corrupción estructural que desvió miles de millones de dólares de la renta petrolera hacia círculos cercanos al poder. En el año 2019, la economía se contrajo un 25.5% y en 2020 un 30% adicional.
situando a Venezuela entre las crisis económicas más profundas del mundo fuera de contextos de guerra convencional, con una producción petrolera que cayó desde los 2.7 millones de barriles diarios en 2005 hasta apenas 0.34 millones en julio de 2020. El impacto en la vida diaria de los venezolanos fue devastador. La escasez de productos básicos llegó a niveles superiores al 82.8% en la capital, transformando la compra de alimentos en una odisea de horas de espera en filas interminables bajo el control de las fuerzas de seguridad. Maduro atribuyó esta situación a una supuesta guerra económica liderada por Estados Unidos y la oligarquía local, pero la mayoría de la población, según encuestas de la época, identificaba la mala gestión y la corrupción como las verdaderas causas. La respuesta del régimen fue la instauración de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, un sistema de cajas de comida subsidiada que se convirtió en una herramienta de control social y político, condicionando el acceso al alimento a la lealtad partidista y silenciando la protesta mediante la dependencia estatal. Detrás de las cifras macroeconómicas se escondía una crisis humanitaria sin precedentes en un país que no atravesaba un desastre natural ni un conflicto bélico formal. El hambre se convirtió en una realidad cotidiana para millones de venezolanos. Relatos desgarradores de personas hurgando en contenedores de basura en busca de restos de comida en zonas acomodadas de Caracas se volvieron frecuentes en la prensa internacional. Familias enteras cazaban camiones recolectores en busca de sobras de restaurantes, consumiendo incluso cueritos de pollo o alimentos en descomposición para sobrevivir. Ancianos morían de desnutrición en sus hogares por falta de ingresos y de apoyo familiar, mientras que niños cuyos estómagos se inflaban por el hambre sufrían retrasos cognitivos permanentes por dietas basadas exclusivamente en yuca o plátano. Para el año 2024, la prevalencia de la subalimentación alcanzó al 17.6% de la población, afectando directamente a 5 millones de personas. Esta situación económica insoportable empujó a la sociedad venezolana a un éxodo masivo que reconfiguró la demografía de toda América Latina. Se estima que más de 7.700.000 venezolanos han migrado desde el inicio de la crisis, una cifra que representa casi una cuarta parte de la población total del país. Lo que comenzó como una salida de profesionales y clases altas en los primeros años del chavismo, se transformó bajo el mandato de Maduro en una marea de personas humildes que cruzaban fronteras a pie, enfrentando los peligros mortales de la selva del Darién, o naufragando en frágiles embarcaciones en el Mar Caribe. Esta diáspora provocó una fractura familiar profunda, dejando a miles de hogares compuestos únicamente por abuelos encargados de nietos, sobreviviendo gracias a remesas internacionales que la inflación devoraba con rapidez, creando una generación de huérfanos de la migración. La respuesta del gobierno ante este drama humano osciló entre la negación absoluta y la estigmatización de quienes huían. Maduro y sus voceros calificaron a menudo a los migrantes como traidores o víctimas de engaños mediáticos, mientras el sistema de salud y los servicios públicos colapsaban por la fuga masiva de cerebros y la falta de mantenimiento básico en hospitales donde no había ni agua ni medicinas. Para los que se quedaron, la vida se transformó en una lucha constante por mantener la dignidad en un entorno donde el salario mínimo no alcanzaba siquiera para comprar un cartón de huevos o un kilo de harina. La ruptura del tejido social se manifestó en un aumento de la violencia urbana y en la proliferación de economías ilícitas que se convirtieron en el único medio de subsistencia para amplios sectores de la población, exacerbando la brecha entre una pequeña élite conectada al poder y una nación profundamente empobrecida. A medida que el control de Maduro se basaba en la represión, la presión internacional se centró en actividades ilícitas del régimen. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, coordinando el tráfico de cocaína con las FARC durante 2 décadas. Esta designación trajo recompensas multimillonarias que aumentaron progresivamente, de 15 millones iniciales a 25 millones con Joe Biden,
y finalmente a $50 millones a inicios de 2026. Washington argumentó que el régimen era una organización criminal que corrompió al ejército y la judicatura para facilitar el lavado de dinero y el narcoterrorismo transnacional. Simultáneamente, la Corte Penal Internacional avanzó en investigar crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2015. Denuncias de torturas sistemáticas en el Helicoide y la tumba, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas crearon un cerco diplomático infranqueable. Pese a sus intentos de mostrarse como garante de la paz, las evidencias de violaciones a los derechos humanos limitaron su capacidad de maniobra, obligándolo a depender exclusivamente de aliados como Rusia, China e Irán para eludir el colapso financiero total del Estado. La tensión desembocó en los eventos del 3 de enero de 2026. Bajo la administración de Donald Trump, fuerzas de Estados Unidos ejecutaron la Operación Resolución Absoluta para capturar a Maduro. Inició a la 1:50 de la madrugada, con ataques coordinados contra centros de mando en Caracas, La Guaira y Aragua, utilizando aeronaves de alta tecnología como los bombarderos B-2. Explosiones cerca de Fuerte Tiuna y La Carlota rompieron el silencio de una capital que no esperaba una intervención directa de tal magnitud tecnológica. A las 2:01 de la mañana, unidades de élite de la Fuerza Delta localizaron y capturaron a Maduro y a Cilia Flores en una ubicación facilitada por informantes internos. Fueron extraídos inmediatamente hacia el portaaviones USS Iwo Jima y luego trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo. Mientras Washington celebraba el fin del régimen, el fiscal venezolano denunciaba un secuestro ilegal, dejando al país en un estado de parálisis institucional y caos total. La desaparición de Maduro no trajo el colapso automático del chavismo, sino una disputa interna violenta. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, intentando proyectar una imagen de soberanía y resistencia soberana junto a su hermano Jorge Rodríguez. Sin embargo, la ausencia de Maduro como árbitro expuso fracturas con el bloque militar de Diosdado Cabello, quien encabezó recorridos armados por Caracas, advirtiendo que dudar era traición. El poder se fragmentó entre el ejército, colectivos paraestatales y bandas criminales que comenzaron a operar de forma autónoma en sus territorios. La oposición democrática, liderada por María Corina Machado, poseía la legitimidad del voto popular de 2024, pero carecía de control efectivo sobre los aparatos de coacción del Estado. Venezuela se convirtió en un tablero geopolítico complejo, donde la violencia aparecía como el único lenguaje común ante el vacío de mando real. Al cumplirse un mes de la captura, el 3 de febrero de 2026, el epicentro del poder real se había desplazado de Caracas a Washington. Bajo presión estadounidense, se inició la liberación de 344 presos políticos del Helicoide, marcando el desmantelamiento parcial de la estructura represiva. En lo económico, se autorizó el traslado de hasta 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos para financiar asistencia humanitaria urgente. Pese a las señales de apertura, la recuperación de servicios básicos como electricidad y salud seguía siendo una tarea monumental que requería inversiones de $100.000 millones anuales. La inflación proyectada para 2026 alcanzó el 682.1%, manteniendo la presión sobre el ciudadano común. Venezuela camina hoy sobre una cuerda floja entre el anhelo de renacimiento democrático impulsado por Machado y el riesgo de una fragmentación prolongada bajo tutela internacional.